Muy buenas tardes al público en general, al ingeniero Fride Francisco Ramírez Arévalo. El que les habla es Víctor Raúl Noriega Torres, estudiante de la UNAP. Continuando con la ronda de exposiciones del curso de biodiversidad, en esta oportunidad me toca hablarles sobre los importantes ecosistemas amazónicos, humedales, agojales en Loreto. Para empezar la exposición, hablemos un poco sobre la selva amazónica, que es el mayor bosque tropical del mundo. Suele aparecer en el imaginario popular a través de imágenes de bosques densos, que están formados por árboles altos e imponentes con troncos rollizos y valiosos. Pero lo más de los 5 millones de kilómetros cuadrados que abarca el Amazonas en el continente sudamericano están formados por ecosistemas diversos e increíblemente variados. Teniendo en cuenta la complejidad del bioma, se estableció el Día de la Amazonía, que se celebra el 5 de septiembre, creada en el 2008 por la ley federal brasileña. La fecha pretende sensibilizar y llamar la atención sobre la necesidad de proteger estas áreas bióticas que están presentes en Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Surinam, Ecuador y las Guayanas. ¿Por qué se dice que el Amazonas es un bosque homogéneo? El Amazonas, de hecho, es un conjunto de diversos ecosistemas que interactúan entre sí y forman parte de una unidad mayor que se llama bioma. Esto lo indicó Pedro Viana, quien es investigador botánico y a la vez coordinador del área respectiva en el Museo Emílio Gueldi de Pará, en el país de Brasil, institución centenaria referente a los estudios amazónicos. Según lo explicó Viana, el bioma amazónico alberga una impresionante diversidad de los seres vivos que habitan en lo más variado de los ambientes. Algunos ni siquiera aparecen en la imaginación de la gente cuando piensan en el Amazonas, porque tienen la idea que es una selva tropical siempre verde. ¿Por qué se dice que es una región de récords? A lo largo de sus 6 millones de kilómetros cuadrados, el bioma amazónico es virtualmente inigualable. ¿Por qué se dice eso? La Amazonía abarca el bosque tropical más grande del mundo. Es hogar de al menos el 10% de biodiversidad conocida. Su río representa entre 15 y 16% de la descarga fluvial total de todos los océanos del mundo. El río Amazonas fluye a lo largo de más de 6.600 kilómetros y junto con sus cientos de afluentes contiene el número más grande de especies de peces de agua dulce del mundo. La Amazonía contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono. El río Amazonas es el de mayor caudal en el mundo. Su caudal medio es de 225 mil metros cúbicos de agua por segundo. A continuación, les presento una infografía para conocer datos y características principales de la biodiversidad del Amazonas. Acá podemos apreciar que 6 millones de kilómetros cuadrados de bosques, tenemos 2.200 especies nuevas descritas desde el 1999, el 10% de la reserva global del carbono almacenado, 34 millones de habitantes, 8 países en territorio de ultramar, más de 300 grupos indígenas, 40.000 especies de plantas, del 17 al 20% del agua dulce del planeta nos pertenece a nosotros, y 1 millón de kilómetros cuadrados de ecosistemas de agua dulce. El bioma amazónico y la cuenca amazónica. La cuenca amazónica está constituida por todos los ríos que drenan al río Amazonas, el Marañón y el Ucayali. El bioma amazónico, por su parte, es el área cubierta principalmente de bosque tropical húmedo denso, con porciones pequeñas de tipos distintos de vegetación como sabanas, bosques de llanura inundable, praderas, pantanos, bambúes y bosques de palmera. No siempre la cuenca y el bioma coinciden en sus límites. En algunas partes de los ríos de la cuenca amazónica incluyen biomas adyacentes, bosques secos, cerrados y puna.
¿Por qué es importante el bosque tropical amazónico? El bosque tropical amazónico ha sido reconocido por largo tiempo como una reserva de servicios ecológicos, no solo para los pueblos indígenas y las comunidades locales, sino también para el resto del mundo. Se trata además del único bosque tropical que queda en ese tamaño y diversidad. La importancia del bosque tropical amazónico para el clima local y mundial. Bajo condiciones naturales, las plantas extraen el dióxido de carbono de la atmósfera y lo absorben en la fotosíntesis, un proceso creador de energía que produce oxígeno, el cual es liberado de nuevo en el aire, y el carbono, el cual permite que la planta crezca. Por lo tanto, sin bosques tropicales, el efecto invernadero probablemente sería aún más pronunciado, y es posible que el cambio climático empeore aún más en el futuro. Los bosques tropicales y las regiones boscosas intercambian grandes cantidades de agua y energía con la atmósfera, y se cree que juegan un papel importante en el control de los climas locales y regionales. El agua liberada por las plantas sube hacia la atmósfera por medio de la evaporación y fluye por el aire a diversas partes de América en verdaderos ríos voladores. Este fenómeno, sumado a la gran cantidad de agua de la cuenca, aporta al océano, incluye en el clima mundial y la circulación de las corrientes oceánicas. ¿Qué es un ecosistema amazónico? La región del Amazonas se engloba en el bioma amazónico. Es un área cubierta de bosque tropical con una alta humedad y densidad de plantas que alcanzan varios países de América del Sur. El bioma amazónico abarca más de 6.000 millones de kilómetros cuadrados, que se encuentra en jurisdicción de 8 países y un territorio de ultramar francés. Prácticamente toda la superficie del ecosistema del Amazonas está ocupada por bosques tropicales y pequeños ecosistemas de agua dulce. Acá les dejo un mapa, la cual justifica lo que les expliqué anteriormente. Como podrán ver, todo lo que está lleno de verde son subcuencas, todo lo que está de las partes que tienen azulitos son ecosistemas de agua dulce. ¿Cuáles son las características del ecosistema amazónico? En vegetación, la vegetación tiene grandes árboles y plantas trepadoras, ya puede ser liana y orquídeas. El clima, cálido todo el año, con precipitaciones constantes y abundantes. En la fauna hay una gran variedad de vertebrados e invertebrados. La zona, por su extensión, abarca diferentes regiones de los países, como ya les había dicho: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y un territorio de ultramar de la Guyana francesa. Número de especies. En las zonas que posee mayor número de organismos, tanto vegetales como animales. Sin embargo, hay que señalar que no abundan las especies de animales de mediano y gran tamaño. Ecosistemas de Loreto. Loreto es una de las regiones del país que más humedales posee. Estos frágiles ecosistemas, que albergan una elevada diversidad biológica y que brindan servicios ambientales directos e indirectos, cubren en total más de 12 millones de hectáreas de su territorio, es decir, el 32% de este departamento amazónico. Sin embargo, más de una amenaza pone en peligro hoy estas grandes filtradoras naturales de agua. En Loreto se encuentra la fauna de reptiles más diversa del mundo, con 142 especies. La región concentra el 45% de las especies mamíferas del país, el 39% de las aves y el 37% de los anfibios. La flora también es variada, tiene orquídeas, palmeras como el aguaje, frutas, flores, plantas medicinales y árboles maderables, siendo algunos de ellos especies maderables de importancia económicas. Se calcula que el 20% de las especies vegetales del planeta se encuentran en el Perú. Un bosque húmedo de llanura meandrica. Este tipo de humedal
que se representa en 4.5% de la superficie de Loreto, se desarrolla en la planicie inundable de los ríos con poca pendiente y con una forma de serpiente como el río Amazonas, que es un bosque húmedo de terraza baja inundable por agua blanca. Se extiende en 1.639.595.01 hectáreas, con una vegetación relativamente dinámica debido a la fluctuación de los cauces de los ríos, con vegetación arbustiva con especies pioneras, hasta con bosque primario con árboles de más de 20 metros de altura, que es un bosque húmedo de terraza baja inundable de agua negra. Recibe el nombre de agua negra por el color oscuro que tiene, debido a la presencia de sustancias húmicas provenientes de residuos orgánicos y hongos. Se extiende sobre una superficie de 1.817.751.80 hectáreas, que representa el 4.84% de la superficie. ¿Qué es un bosque húmedo de varillal? Crece sobre suelos de arena blanca y localmente se denominan varillales. Son ecosistemas muy especiales y frágiles que presentan una alta heterogeneidad edáfica y diferentes condiciones de drenaje, lo que ha dado origen a una flora y fauna únicas. ¿Qué son las islas? Las islas fluviales se forman a partir de barras presentes en el canal central del río, cuyas partículas se componen de materia de diversos tamaños. La migración de los ríos deja una serie de crestas o restingas y depresiones pantanosas o bajiales. ¿Qué son los humedales? Los humedales son indispensables para el ser humano y la biodiversidad, dado que ofrecen suministro de agua dulce y alimentos, recarga de aguas subterráneas y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. La red de humedales protegidos forma un conjunto de ecosistemas muy valiosos y de elevada riqueza natural. Te contamos en detalle las características de estos verdaderos patrimonios de la naturaleza. ¿Qué es un humedal? ¿Cuáles son sus características? Son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos y poseen una baja profundidad. Lo normal es encontrarlos en llanuras inundadas que se encuentren próximas a los cursos de lagos, ríos o lagos. Algunos humedales ocasionalmente pueden ser aislados, sin agua cercana. En este caso, son las aguas subterráneas las que proporcionan líquido a los humedales. La Convención Ramsar, un convenio internacional con el objetivo de asegurar la protección de los humedales, define que es un humedal como una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. El ecosistema de los inundables, flora y fauna, está controlado por el agua, su principal factor. Por lo tanto, el suelo debe permitir la saturación de agua estancada o corriente que permanezca ahí durante un tiempo considerable para evitar a lo largo del año el humedal pueda secarse. A lo largo de este periodo, el agua proporciona las condiciones necesarias para el crecimiento de especies vegetales y conformar un espacio adecuado para el hábitat de su fauna. ¿Cuáles son los componentes de los humedales? El primer componente, el agua. La hidrología es el factor de diseño más importante en un humedal construido porque reúne todas las funciones del humedal. La vegetación. Su presencia física en el sistema permite la penetración a la tierra o medio de apoyo y transporte del oxígeno. Los sustratos, sedimentos y el resto de vegetación. El sustrato, sedimentos y los restos de vegetación son importantes porque soportan a muchos de los organismos vivientes en el humedal,
El sustrato proporciona almacenamiento para muchos contaminantes. ¿Cuáles son los tipos de humedales? Los humedales dependen de las características particulares del terreno en el que se asientan, así como el clima, el relieve y la vegetación específica de cada región. Según el Ramsar, es posible identificar 6 tipos de humedales. Número 1. Marinos, situados en las costas. Estuarinos, ubicados donde los ríos desembocan en el mar. Incluyen manglares, deltas y mariscas de mares, cuya salinidad es media. Lacustres, conectados con lagos. Palustres, aspectos pantanosos como la marisma y las ciénagas. Ribereños, situados a los lados de los ríos y arroyos. Artificiales, que son creados por el hombre con un propósito específico: servir como envases, como criaderos de especies acuáticas comerciales o como canales. ¿Por qué es conservar los humedales? Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son cuna de diversidad biológica y fuentes de agua. Productividad primaria de las innumerables especies vegetales y animales que dependen para subsistir. Además, los humedales son importantes y a veces esenciales para la salud, el bienestar y la seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno. Figuran entre los medios más productivos del mundo y reportan un amplio abanico de beneficios. ¿Qué amenazan los humedales? Principales amenazas de los humedales: el avance de las ciudades, avance de la agricultura sin ordenamiento, la contaminación, el aprovechamiento ilegal y el cambio climático. ¿Cuáles y cuántos son los humedales de mayor importancia en el Perú? En nuestro Perú existen 14 humedales reconocidos como sitios Ramsar. Esta es una denominación que se le da a los ecosistemas incluidos en la lista de humedales de importancia internacional. Dentro de esta lista ingresan los humedales considerados representativos, raros o únicos. Son sitios de importancia internacional para la conservación de diversidad biológica. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 10 de los 14 humedales incluidos en la lista Ramsar se encuentran en 9 de nuestras áreas protegidas. Humedales catalogados como sitio Ramsar. Son 14 los catalogados, que es la Reserva Nacional de Paracas, Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, Refugio de Vida Silvestres, los Pantanos de Villa, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Reserva Nacional de Titicaca, la Reserva Nacional de Junín, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, nuestra Reserva Nacional Pacaya Samire, Santuario Nacional Tapaconas Mamblaye, Complejo de Humedales de Abanico del Río Pastaza, Manglares de San Pedro de Beis, Humedal Lucre, la Laguna del Indio y el Humedal de Sechura. Tipos de humedales en Loreto: tenemos el Agojal, el bosque de húmedo de llanura meámbrica, bosques húmedos de terraza baja inundable de agua blanca, bosques húmedos de terraza baja inundable de agua negra, bosques no húmedos de Barillal, La Isla, lagos, lagunas y cochas, pantano herbáceo, río de aguas blancas, río de aguas negras. Los agojales. El ecosistema forestal más remarcable de la Amazonía peruana es el agojal, llamado por los pueblos indígenas el bosque de la vida, de donde ellos se extraen una gran diversidad de productos para su alimentación, medicina, construcción de sus casas, ritos y el arte tradicional, entre otros. El agojal es un área pantanosa, permanente inundada, donde crece la palmera del aguaje, la maurita flexiosa, en formaciones puras y también mezcladas con otras palmeras y árboles diversos. Los agojales tienen una característica hidrológica especial,
que los convierte en grandes sumideros de carbono y ecosistemas claves de la mitigación de los efectos del cambio climático. ¿Cuál es la importancia de los aguajales? Los aguajales constituyen una oferta de alimentos de origen animal que son consumidos por la población indígena de las riberas de la Amazonía. Los aguajales brindan servicios ambientales para mitigar el cambio climático, ya que se constituyen los mayores almacenes de carbono del Bajo Trópico. Aguaje en la región Loreto. Este recurso llega en grandes volúmenes hacia los puertos de Masusa, Productores y Belén. En la ciudad de Iquitos, mayormente es encontrada en el puerto de Masusa. Se calcula que aproximadamente se comercializan 21.9 toneladas diarias de aguaje en la ciudad de Iquitos. Si se asuma que los ambulantes de Iquitos venden en promedio 600 sacos por día, cada uno de los cuales contiene alrededor de 500 kilogramos cada uno, la cantidad de frutos consumidos por la ciudad sería aproximadamente 30 toneladas. Sin embargo, esta cantidad varía estacionalmente dependiendo de las actividades de recursos. Acá les dejo un ejemplo sobre un aguajal en la ciudad de Iquitos, que es el complejo turístico de Quistococha. Bueno, eso sería todo respecto a la exposición. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y gracias por su atención. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.